Apologética, puntos sensibles de nuestra fe. Un cordial saludo para todos nuestros amigos de la comunidad María Mediadora y para todos aquellos que nos siguen a través de esta señal de televisión. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro seminario Apologética, puntos sensibles de nuestra fe católica. En la enseñanza pasada veíamos cómo entre los distintos caminos que el hombre buscó para acercarse a Dios, la religión cristiana es la única revelada y en la cual tenemos la plena seguridad de ese encuentro con Dios. Ahora vamos a repasar brevemente la historia de nuestra iglesia y vamos a encontrar a través de este estudio por qué se dice que la única iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y los obispos en comunión con él, como nos enseña el numeral 816 del Catecismo de nuestra Iglesia Católica. Entonces, entremos en la historia y recordemos cómo empezó la Iglesia. Sabemos por la Sagrada Escritura que el pueblo de Israel esperó al Mesías prometido para la restauración del reino por muchos años. Pues en la plenitud de los tiempos, Jesús vino, ese Salvador prometido desde el capítulo 3 del Génesis, vino a nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? En el primer capítulo del Evangelio de San Juan, en los versículos 11 y 12, encontramos que vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. La plena realización del proyecto de Jesús se verificaría en la conformación de una comunidad o de una asamblea, que en el idioma griego se dice eclesia y es el origen de nuestra actual palabra iglesia. Encontramos desde el principio de la vida pública de Jesús cómo él empezó a reunir un grupo de seguidores o discípulos, y en el texto del Evangelio encontramos cómo cada momento Jesús estuvo formándolos, estuvo enseñándoles y ellos estuvieron siguiéndole en las más diversas circunstancias y desempeñando todas las tareas que él les encomendaba. Todo el capítulo 10 de San Mateo nos relata las instrucciones con las que Jesús preparaba a estos discípulos para la misión que vendría más adelante. Y en el capítulo 10 de San Lucas encontramos cómo Jesús envió a esos 72 discípulos en un principio. Encontramos también cómo Jesús de entre estos escogió a 12 y cómo directamente él entregó a Pedro la autoridad y la misión como cabeza de la iglesia. Veamos en Mateo 16, 18 al 19, cómo dice: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará también atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Es claro cómo el Señor preparó una comunidad bien organizada durante su misión en la tierra, misión que debería continuar después del momento de la ascensión. Esta comunidad pasó apenas algunos días encerrada por el temor, por la preocupación de las persecuciones a las que se vería abocada, hasta que llegó el momento del Pentecostés. Y con esta venida del Espíritu Santo podríamos decir que se realizó el lanzamiento oficial de esta obra de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y de allí en adelante, en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos cómo en distintas ciudades y pueblos de la región, de Grecia y cada vez más por más lugares de Europa, del mundo conocido en ese entonces, se empezó a difundir la palabra de Dios. Y prontamente los seguidores de Cristo empezaron a ser identificados como cristianos. Podemos confrontar con el capítulo 11, versículos 25 y 26 de los Hechos de los Apóstoles. Hacia principios del siglo II, en las cartas de San Ignacio de Antioquía empezó a utilizarse el término católico para referirse a toda la Iglesia universal. Católico significa exactamente esto, universal. Y la razón de esta referencia es que el pueblo de Dios cada vez más y más se expandía dentro de las fronteras de este mundo conocido hasta entonces.
hasta los confines del Imperio Romano empezaron a llegar los primeros cristianos. Y estas comunidades no dejaron de sufrir pruebas y persecuciones, por supuesto, a lo largo de su expansión. Ya sabemos cómo los judíos y los romanos veían a los cristianos como una secta peligrosa, enemiga del emperador. Y en donde quiera que se presentaban los cristianos, fueron martirizados con horribles tormentos, fueron tirados a los leones, fueron incinerados. Sin embargo, como bien decía Tertuliano, la sangre de los mártires fue semilla de nuevos cristianos, y milagrosamente, aun a pesar de las persecuciones y de los martirios, la fe se propagaba más y más. Hasta el siglo III la situación de la iglesia empezó a cambiar, cuando el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán en el año 313, tolerando a los cristianos, decretando la libertad religiosa y cesando así la persecución y el martirio de nuestros primeros hermanos. El mismo Constantino, en su lecho de muerte, recibió el bautismo en el año 337. Y más adelante, hasta los tiempos del emperador Teodosio, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. El obispo de Roma viene a ser el primero entre los patriarcas, reconociendo un honor y una dignidad a esta sede por ser aquella donde se estableció y murió San Pedro, el que fue constituido por el mismo Jesús como cabeza de la iglesia. De hecho, en las diversas situaciones en que se empezaron a presentar conflictos en las primeras comunidades cristianas, fue el obispo de Roma quien intervino para poner orden y para tratar de subsanar y corregir estas dificultades y dar respuesta a los conflictos que se empezaron a presentar. Algunas muestras primeras que encontramos en la historia acerca del ejercicio de la autoridad desde el obispado de Roma las encontramos en los papas Clemente I, Víctor I, Calixto I, por ejemplo. Lamentablemente, a pesar de estos esfuerzos, a pesar de que la voluntad de Jesús estaba claramente establecida en el Evangelio, de que todos seamos uno, empezaron a presentarse divisiones cada vez más profundas en la iglesia. Por ejemplo, en el año 431 fue convocado el concilio de Éfeso para atacar la energía nestoriana. Nestorio hablaba de que en Jesucristo había dos naturalezas radicalmente distintas y que Jesús el hombre era distinto de Jesucristo el Dios, el Hijo de Dios. Este concilio condenó esta herejía. Sabemos y para todos nosotros es claro que en nuestra fe está determinado que Jesús es uno solo, verdadero Dios y verdadero hombre. A partir de esta condena, algunos seguidores de Nestorio decidieron apartarse de la iglesia. De hecho, aún hoy subsisten algunos cristianos nestorianos. Más adelante fue necesario convocar un nuevo concilio en Calcedonia para enfrentar la herejía monofisita. Esta herejía, proclamada por Eutiques, dice que la naturaleza humana de Jesucristo había desaparecido y que solo permanecía la naturaleza divina. Los seguidores de Eutiques, tal como en el concilio anterior, se apartaron de la iglesia los de Nestorio. Los de Eutiques, como decimos, decidieron formar un grupo aparte, dando origen, entre otras, a la iglesia copta, que es la iglesia que hoy subsiste, por ejemplo, en la nación de Egipto. Y más adelante, hacia el siglo XI, se presentó la primera gran división dentro de la iglesia. El patriarca de Constantinopla quería una autoridad equivalente a la del obispo de Roma, negándose a obedecer a este, a pesar de, como consta en la tradición y en la historia, hasta ese momento todos estaban de acuerdo en obedecer y seguir como última instancia al obispo de Roma. San Ireneo de León comentaba en el siglo II que es necesario que cualquier iglesia esté en armonía con la iglesia de Roma, porque se considera como la depositaria primigenia de la tradición apostólica. Esta discusión, este conflicto de autoridad entre el patriarca de Constantinopla y el de Roma, llevó a lo que se conocería en la historia como el Cisma de Oriente. En este momento los dos patriarcas se excomulgaron mutuamente y tan solo hasta el Concilio Vaticano II vinieron a suscitarse acercamientos fructíferos nuevamente entre los ortodoxos y los católicos.
hasta que en 1965 el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras I de la Iglesia Ortodoxa decidieron levantarse mutuamente estas sentencias de excomunión del siglo XI. Tiempo después del cisma de Oriente, algunas iglesias orientales decidieron continuar y restablecer la comunión con Roma. Son iglesias que hoy se llaman iglesias católicas de rito oriental. Como ejemplo tenemos la iglesia maronita o la iglesia católica siria. La siguiente gran división se presentó en el siglo XVI con la Reforma Protestante. Martín Lutero, quien era un fraile agustino, se apartó de la obediencia al Papa cuando éste condenó varias de sus doctrinas heréticas, y en este apartarse de la obediencia al Papa, Martín Lutero atrajo consigo la atención de algunos gobernantes de la época, quienes le permitieron exponer libremente sus enseñanzas. Como resultado de esta división suscitada por Martín Lutero, se presentaron tremendos conflictos militares en Europa y se conformaron varias iglesias nacionales, como en Alemania, en Suiza y en otros países, que decidieron seguir el espíritu protestante. Como respuesta a esto, la Iglesia Católica decidió emprender la llamada Contrarreforma a partir del Concilio de Trento, para defender la sana doctrina y fortalecer la unidad de la Iglesia. Posteriormente a la Reforma Protestante empezaron a surgir distintas iglesias y distintas divisiones cada vez más y más, hasta que con el paso del tiempo encontramos numerosos grupos y sectas de origen protestante que se han apartado en mayor o menor grado de la doctrina inicial de sus iglesias históricas que les dieron origen. Al recorrer brevemente la historia como lo acabamos de hacer, podemos notar que aún a través de estas distintas circunstancias adversas, hubo una columna en la cual se preservó la fidelidad a la doctrina. El núcleo de la iglesia se mantuvo firme alrededor del obispo de Roma, como garante de la unidad de la iglesia. Y estas divisiones que se presentaron con el tiempo, representaron distintas tendencias que se apartaban de esta unidad y autoridad. Muchos que se precian de conocer profundamente la palabra de Dios parecen ignorar o olvidar ese deseo de Jesús para seguir sus propios criterios. Recordemos las citas bíblicas: Juan capítulo 17 versículos 21 al 23, o Primera de Corintios capítulo 1 versículos del 10 al 13. Solo estas dos como un ejemplo y como un recuerdo de que la voluntad del Señor, de que la voluntad desde el principio de la iglesia era que nos mantuviéramos en la unidad. Ahora que históricamente nos damos cuenta cómo la unidad permaneció en el núcleo de la Iglesia Católica alrededor del obispo de Roma, cabe que nos empecemos a preguntar y a reflexionar acerca de algunas notas que repetimos una y otra vez en nuestro credo y que probablemente muchos de nosotros católicos no conocemos en profundidad o no sabemos claramente a qué se refiere. Cuando decimos que nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. Estas notas permanecen plenamente en el seno del catolicismo y en las diferentes iglesias que se han apartado, algunas de estas notas se han perdido o se han menoscabado, por lo cual ninguna otra iglesia aparte de la católica puede decir plenamente que es la única iglesia fundada por Jesucristo, al apartarse de la comunión. Vamos a analizar brevemente algunos de estos puntos, los cuales podemos profundizar en su estudio en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los párrafos 811 al 870. Inicialmente decimos que creemos en que la iglesia es una, y nos referimos a la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 4 al 6, donde dice que creemos en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Decimos que la iglesia es una porque su origen está en el único y verdadero Dios y por su fundador Jesucristo. Remitámonos nuevamente a la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 10 al 22, donde dice: Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos
un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Con su muerte en la cruz, los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. La iglesia permanece siendo una, aunque hay diferentes carismas, hay diferentes maneras de expresar la fe según las culturas, según las regiones en las que nos encontremos, de un país al otro. Pero a pesar de estas diferencias en la forma, en la esencia y en el contenido, somos una sola iglesia, porque somos animados por un mismo Espíritu de Dios, y como garantía de la unidad encontramos la profesión de una misma fe, porque todos los católicos en cualquier lugar del mundo profesamos un mismo credo. Tenemos una celebración común del culto divino, aunque en unas u otras regiones o países haya algunas diferencias en los ritos, en las maneras de celebrar los sacramentos, siempre son los mismos sacramentos y siempre son los mismos ritos que nos unen. Tú puedes asistir a la misma Eucaristía, tanto en Colombia como en México, como en Estados Unidos o en Europa o en Asia, en el mediano o lejano oriente, y en todas partes vas a sentir que estás en la misma casa porque celebramos un mismo rito, celebramos unos mismos sacramentos, participamos de una misma celebración eucarística. Y como final garantía de unidad está la sucesión apostólica que se conserva a través del sacramento del orden. Entre las diversas iglesias y grupos protestantes, como nos podemos dar cuenta, no se puede invocar como un distintivo la unidad, porque lamentablemente las diferencias de doctrinas y a veces aún los caprichos humanos han llevado a que se dividan una y otra vez, habiendo cada vez más multitud de pequeñas congregaciones, iglesias o sectas que no comparten muchas enseñanzas. Tienen distintas maneras de celebrar el culto y los sacramentos, cuando reconocen los sacramentos. Tienen distintas maneras de ver la fe, e inclusive algunos de ellos se atacan vehementemente entre sí. Como segunda nota, hablamos de que nuestra iglesia es santa. ¿Por qué es santa la iglesia? Porque tiene un claro llamado y vocación a la santidad. Remitámonos al capítulo 5, versículo 48 del Evangelio de San Mateo como un ejemplo, o al libro del Levítico en el capítulo 11, versículos 44 y 45, o al libro del Deuteronomio en el capítulo 18, versículo 13. En todos estos pasajes de la santa palabra de Dios encontramos cómo su pueblo es llamado a la santidad. Nuestra iglesia es santificada por su unión con Cristo, y aunque como seres humanos somos imperfectos y pecadores y nos encontramos permanentemente en esta lucha, en nuestras debilidades de día tras día, estamos llamados por la gracia de Dios a buscar y a trabajar por dicha santidad. Así como nosotros contamos con tantos medios de santificación en nuestra iglesia, como nuestros hermanos protestantes rechazan tantos de estos medios, es muy difícil que encontremos, al menos en el grado heroico en el que se encuentra nuestra iglesia, la santidad en medio del pueblo protestante. No queremos decir de ninguna manera que entre ellos no haya personas radicalmente consagradas y entregadas al servicio de Dios, pero ¿acaso podemos encontrar entre los protestantes personas como Francisco de Asís, o Juan Bosco, o Vicente de Paúl, o Teresa de Jesús, o Laura Montoya? Estos frutos de santidad eminentemente se han presentado en nuestra iglesia católica. Decimos que es católica porque Cristo está presente en ella. San Ignacio de Antioquía decía que allí donde está Cristo, allí está la iglesia católica. Y porque Cristo la envió en misión a ofrecer el mensaje de salvación a todos los hombres en todo el mundo. Recordamos cómo la palabra católico significa en griego universal, porque es nuestro llamado llevar el evangelio, la palabra, la promesa de Jesús a todas las naciones. Muchas sectas protestantes dicen que la salvación solo se encuentra dentro de ellas y condenan a todos los demás.
No así la Iglesia Católica, que llama con amor y respeto a la unidad y tiene sus brazos abiertos para todos los hombres. Como decíamos en un punto anterior, es católica porque en virtud de la misma unidad que conservamos, en cualquier lugar del mundo donde te acerques a una parroquia católica, te puedes sentir como en tu propia casa. Y la Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. La Iglesia fue y permanece edificada sobre este fundamento de los apóstoles y guarda y transmite celosamente, con la ayuda del Espíritu Santo, esta enseñanza recibida de los apóstoles. Dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, lo siguiente: sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido, y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Nuestra fe sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral, que son el colegio de los obispos. La mayoría de los protestantes niegan la doctrina de la sucesión apostólica. No cuentan entre sus fundadores o líderes con ninguna sucesión apostólica legítima. Solamente algunas iglesias históricas, aparte de la católica, como la ortodoxa, la nestoriana, la anglicana y algunas vertientes protestantes, reconocen esta doctrina. Pero en general, todos los protestantes se oponen a ella porque de aceptar la sucesión apostólica encontrarían que, como sus fundadores, muchas veces carecen de legítima autoridad. Entonces su existencia, la existencia de estos grupos, quedaría inmediatamente desvirtuada y la autoridad de sus pastores sería inmediatamente invalidada. Tratemos un poco acerca de la autoridad de San Pedro. Muchos protestantes desconocen y atacan frecuentemente la autoridad del Papa, invocando que en la Biblia no aparece en ningún momento que Jesús haya nombrado Papa a Pedro, o que lo haya nombrado un jefe de los apóstoles. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos cómo Pedro fue el primero en la autoridad entre los apóstoles, y no por iniciativa de Pedro, sino porque el mismo Jesús así lo nombró. Cada vez que los apóstoles son mencionados en el Evangelio, Pedro encabeza la lista. Podemos confrontarlo en Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4, o en Lucas capítulo 6, versículos 14 al 16. De hecho, algunas veces solo se menciona a Pedro y los que estaban con él, como en Lucas 9:32. Generalmente Pedro hablaba el primero en nombre de los apóstoles. Él aparece como protagonista de muchas escenas dramáticas del Evangelio. Y finalmente en Pentecostés él fue el primero que predicó a la multitud. Él fue el primero que realizó una curación milagrosa en la naciente iglesia. A Pedro fue a quien llegó la revelación de que los gentiles debían ser bautizados y aceptados como cristianos. Y especialmente recordamos en Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19, como el mismo Jesús fue quien llamó a Pedro, quien de acuerdo a la tradición bíblica, al cambiarle el nombre de Simón por el de Pedro, le confirió esa nueva misión y autoridad. Le entregó las llaves del reino de los cielos. Este encargo reviste una dignidad importantísima, porque en cada reino había muchos ministros, pero un solo mayordomo al que se le entregaran las llaves. Tal es la dignidad de Pedro, entregada por el mismo Señor Jesucristo, y estas llaves significan una autoridad que ningún otro ministro en un reino civil, podemos decirlo, y en este caso, en el reino de Dios en la tierra, podía invocar dicha autoridad. Pedro, teniendo las llaves, indica que donde él cierra, nadie más puede abrir, y donde él abre nadie más puede cerrar. No significa esto de ninguna manera que nuestra fe esté puesta en un hombre, como muchas veces argumentan los hermanos protestantes. Nuestra fe tiene como centro y esencia la persona de Jesucristo. Pero Pedro es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia, la comunidad, la obra que Jesús vino a establecer y a fundar en nuestra tierra. Y
es a Pedro, como decimos anteriormente, a quien se le fue entregada dicha autoridad para gobernar la iglesia. A partir de una incorrecta interpretación del texto griego, algunos afirman que no se puede identificar el nombre de Pedro con su misión como piedra fundamental de la iglesia, porque en el idioma griego la palabra para roca es Petra, que significa una piedra grande y maciza, pero la palabra usada para Pedro es Petros, que significa una piedra pequeña o un guijarro. Pero debemos recordar que en el griego antiguo las palabras Petros y Petra fueron sinónimos, y que de otra parte el Evangelio de Mateo fue compuesto en arameo, lengua en la cual no existe esta distinción. Al traducir al griego fue necesario emplear las palabras Petra y Petros, porque en la gramática griega sí hay diferencia en el género de los sustantivos, y a Simón no le podían dar el nombre femenino de Petra. Si el traductor hubiera querido indicar que el nombre de Pedro significaba una piedra pequeña, hubiera empleado la palabra litos en griego. No lo hizo así para conservar lo más fielmente posible la esencia del mensaje de Jesús y el juego de palabras que se presenta en el idioma arameo. Es así como este argumento queda rebatido. En realidad, el texto del Evangelio es muy claro y nos presenta de una manera sin lugar a dudas cómo la misión que Jesús le encomendó a Pedro era la de ser piedra y fundamento de nuestra iglesia. En otro pasaje bíblico, si se quiere aún más precioso, Jesús confirma esta autoridad de Pedro sobre los demás apóstoles en Juan capítulo 21 versículos del 15 al 17. Ese momento en el que Jesús en un mismo instante restaura el corazón de Pedro, que había sido herido por esas 3 negaciones. Es el mismo momento en que Jesús, por esa triple afirmación de amor, restablece a Pedro, lo invita nuevamente a esa comunión, a esa confianza en su amor y misericordia, y por si fuera poco, le confirma la autoridad y la misión de cuidar de sus apóstoles. Si bien el apacentar el rebaño es labor no solo de Pedro, sino de todos los pastores, Jesús se dirige solamente a Pedro, a quien le encomienda no solo pastorear a las ovejas, que venimos a ser todo el pueblo de Dios, sino también a los corderos, que debemos entenderlos como los demás apóstoles, los que tenían autoridad también. Es refiriéndose a ellos. Pausa. Es refiriéndose a ellos que Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? El ministerio de liderazgo, enseñanza y disciplina que le fue encomendado a Pedro no fue usurpado por ningún otro de los apóstoles. Todas las comunidades cristianas lo reconocieron como el obispo de Roma, que fue la ciudad donde Pedro se dirigió y desempeñó su ministerio por última vez antes de morir, y donde él mismo recibió el martirio. Por eso desde entonces se tiene a Roma como la legítima sede del sucesor de Pedro. Y entramos para concluir a hablar de la sucesión apostólica brevemente. Con este término indicamos en la teología que los apóstoles, conscientes de que no vivirían para siempre y por la voluntad de Jesús, estaban destinados a tener sucesores que, conservando esta autoridad, garantizaran la permanencia del ministerio y la obra de Jesús a través de los tiempos y a través de las naciones. Los apóstoles no contaban con autoridad porque se les ocurrió a ellos mismos o porque Pedro les hubiera dicho personalmente. Tanto él como los apóstoles recibieron esa autoridad del mismo Jesús. Él fue quien los llamó y los escogió entre su gran grupo de 72 a estos 12, a quienes llamó apóstoles, como encontramos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículos 13 al 16. Los reunió, como encontramos en el capítulo 9, versículo 1 también de San Lucas, para darles poder y autoridad
para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades, y los envió a la predicación y al liderazgo. En muchas otras citas del Nuevo Testamento encontramos la evidencia del ejercicio de esta autoridad del mismo Jesús por parte de los apóstoles. Y es la autoridad que les dio Jesús la misma que el Padre le había dado a Jesús anteriormente. Vemos en San Juan capítulo 20 versículos 21 al 23 cómo Jesús les indica: paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. De esta forma, así como Jesús les confirió la autoridad a los apóstoles, les confirió la potestad de transferir esta autoridad a aquellos quienes tendrían que sucederlos. Una persona solo tiene autoridad real cuando le ha sido entregada por alguien que a su vez tiene legítima autoridad. Por esto no cualquiera puede ejercer el ministerio, sino aquel que lo recibió directamente de los apóstoles. El primer acto de sucesión apostólica lo encontramos testificado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en los versículos 15 al 17 y 21 al 26, en el cual nos es narrado cómo fue escogido Matías para ocupar el lugar que había dejado Judas al momento de su muerte. En este pasaje encontramos muy clara la conciencia de los apóstoles acerca de que ese puesto no debía quedar vacante. Y también queda claro cómo la... Pausa, Julio. En este texto nos queda muy claro que los apóstoles tenían una gran preocupación porque el puesto de Judas no quedara vacante y porque el ministerio debía ser continuado por sus sucesores cabalmente. Tanto en los Hechos de los Apóstoles como en posteriores cartas en el Nuevo Testamento encontramos como una de las principales actividades de los apóstoles era fundar nuevas comunidades, nuevas iglesias en aquellas ciudades a donde llegaban y en ellas designar presbíteros. No es como sucede hoy entre muchas sectas protestantes donde alguna persona cree por sí misma tener un carisma, cree por sí misma tener una revelación y muchas veces, más en rebeldía con su propio pastor que en obediencia real al Espíritu, decide fundar su propia iglesia. En el caso de los apóstoles encontramos cómo ellos estaban muy preocupados por dar una formación a la iglesia naciente en las congregaciones distintas en cada ciudad y porque esos presbíteros que se encargaran de estas comunidades no fueran cualesquier personas, sino que tuvieran calidades muy específicas. Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14, y en el capítulo 5, versículo 22, así como en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículos del 7 al 9, y en el capítulo 2, versículos del 1 al 2. También en la carta a Tito encontramos indicaciones muy claras sobre cómo debía ser la escogencia y ordenación de los presbíteros. Pablo se preocupó bastante de asegurar que estos candidatos a ser líderes de la iglesia naciente fueran personas idóneas y que siempre esta autoridad fuera transmitida a través de la imposición de las manos. Encontramos pues en la historia y en el texto bíblico suficiente testimonio y claridad acerca de la importancia de esta sucesión apostólica y de cómo ella se conservaba. Cómo era una preocupación de los apóstoles hasta el tiempo de hoy que hubiera un orden instituido para preservar la sana enseñanza y la disciplina en la iglesia. Para los protestantes es común ver la iglesia no como un organismo visible, sino como un cuerpo invisible, donde cada quien se reúne en la agrupación que prefiera, donde cada quien se puede satisfacer con tener una relación personal con Dios y creen que esto es suficiente. Ellos dicen que, de acuerdo a su doctrina, aparentemente en teoría, no importa a qué congregación perteneces, a qué lugar asistes, porque haces parte de un solo cuerpo de Cristo.
Sin embargo, ellos mismos se contradicen, porque si tal fuera verdad, ¿por qué hay tantos ataques y críticas entre las mismas comunidades protestantes? Porque no solo es que ataquen y pretendan ofender en muchas ocasiones a nuestra Iglesia Católica, sino que entre ellos mismos presentan división. ¿Cómo es posible que se conserve una unidad y una sana doctrina si no estamos dispuestos con humildad a obedecer la autoridad? Y no cualquier autoridad, sino la única autoridad establecida por el mismo Jesús. ¿Cómo puedes asegurarte de que tu relación con Dios es verdadera si no estás dispuesto a seguir humildemente una autoridad claramente establecida? Ahora, si una persona no está dispuesta a obedecer la autoridad, ¿con qué derecho pretende ejercerla sobre los demás? Todo esto va en contra de la enseñanza bíblica, porque la disciplina y el magisterio no es un invento de la Iglesia Católica actualmente, es algo que nace con la primera comunidad cristiana y que se ha venido preservando a lo largo de la historia. Y la Iglesia no es descrita en el texto bíblico como una especie de cuerpo invisible, sino como una comunidad perfectamente organizada, como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene una función específica, y como un edificio espiritual en el que todos tenemos un distinto papel y compromiso para asegurar su construcción. La idea de la iglesia invisible, defendida por los protestantes, lo que ha permitido es justificar cada vez más la división. Como en distintos momentos, a través de las doctrinas del libre examen, que posteriormente analizaremos en más detalle, ellos han suscitado la división en cada vez más y más congregaciones, lo cual va en clara oposición a la enseñanza bíblica, enseñanza que ellos mismos se precian de conocer también. Recordemos que la Biblia condena severamente las divisiones en la iglesia. Podemos ver, por ejemplo, en el libro en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 17. O en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos del 7 al 8. Muchas veces protestantes se han acercado a decirnos o invitarnos a pertenecer a una congregación de sana doctrina. Pero, ¿con qué derecho ellos pueden invocar o calificarse una iglesia tal o cual contiene una sana doctrina si ellos se han apartado de la legítima sucesión apostólica, que es la única garante de la preservación de la doctrina y unidad de la iglesia? Muchas gracias por acompañarnos en esta enseñanza de nuestro seminario Apologética, Principios Sensibles de nuestra Fe Católica. Los invitamos a que continúen en nuestra próxima enseñanza. Dios los bendiga. Apologética, puntos sensibles de nuestra fe.